Hola, contanos tu historia con Adri Liz. Así se llama este podcast que la verdad nos ha enseñado muchísimo, porque detrás de cada uno de nosotros aún hay una historia, una forma de ver los sí y los no de la vida, las bendiciones, las tragedias, lo que sí nos da y lo que nos quita la vida, ¿verdad, Adri? Es que es de tanto lo que podemos hablar en este podcast. Sí, Liz, y bueno, son tantas las historias y tantas maneras de contarlas. La vida no nos pide permiso para ciertas cosas, ¿verdad? ¿No? No nos pregunta si estamos listos para momentos duros, para pruebas difíciles. No, la verdad que no. Por eso, la historia que hoy les vamos a presentar o la historia que hoy nos va a contar nuestro protagonista es de mucho aprendizaje, pero especialmente de creer que todo en la vida tiene un propósito. Así es. Ya casi tenemos el rostro de nuestro invitado, Esteban Chavarría. ¿Cuán cierto es que en nuestra vida nos ayuda mucho poder llegar al lugar donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo, etc. Esteban, qué gusto tenerte aquí, saludarte. Bueno, antes de darte la palabra, es que yo sé que la mayoría ya lo sabe, pero en mayo estabas en coma y hoy te tenemos aquí. Ve qué bendición de Dios, ¿verdad? Wow, sí. Primero, bueno, muchísimas gracias y hola a todo el mundo. Gracias por la invitación, doña Liz. Adri, gracias por tenerme acá y, ¿no? Y espero que esta charla sirva de motivación para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Esteban, por haber dicho que sí desde el primer momento. Yo creo que para comprender la dimensión de la persona que tenemos acá es, echemos un poquito para atrás, Esteban, el cassette. ¿Usted entiende cuando yo le digo el cassette? No crean. Porque es muy joven. Pero sí, sí. Sí le llegó a la colita, por lo menos. Esteban, hace 14 años, más o menos, ¿verdad? Dejaste de caminar. Así es. ¿Qué pasó? Fue en septiembre del 2009. Yo estaba jugando un partido de fútbol en la noche. Ya me dirigía para mi casa como a las 10 de la noche. Y justo en la esquina de llegar a mi casa, unos asaltantes quisieron robar mi carro. Se bajaron 4 sujetos, todos armados. Todos empezaron a disparar porque, bueno, vieron que yo iba a irme. Entonces, cuando vieron que yo iba a irme, todos empezaron a disparar. Y uno de ellos se puso al lado digamos, al lado mío, Del chofer, del digamos, chofer, de ajá. vos. Y él fue el que me disparó. Él fue el que me disparó. Y bueno, inmediatamente dejé de sentir las piernas. La bala me traspasó, sí, la bala me pasó de lado a lado. Entonces me afectó lo que es la médula. Inmediatamente dejé de sentir las piernas. Pero pues sí, fue como en centésimas de segundo que Pues sí, fue así, eso pasó en segundos. Pues en segundos y bueno, como ya no pude mover las piernas, el carro se me fue para atrás porque lo tenía en reversa. Entonces lo único que pude hacer fue como mover la manivela y ahí choqué el carro contra un poste de luz y contra una casa. Y bueno, donde los asaltantes vieron que ya estaba el carro chocado y ya me habían disparado y ellos se fueron. De ahí quedé yo. ¿Fuiste consciente durante todo ese proceso? Durante todo ese proceso sí estaba consciente porque como me sentía como en peligro. Entonces hasta que ya vi que ellos se fueron y ya pude pedir ayuda, fue como que ya pude calmar un poco, pero ya me habían disparado y todo. ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años apenas. Sí. Y venías de hacer lo que te gustaba. que era- Tenía que hacer lo que más me gustaba, que era jugar fútbol. Ujú, y llegaste a tu casa como cualquier día. Son esas cosas que uno Sí, de verdad sí. nos espera que vayan a pasar. Llegas pensando inclusive, me imagino, llegar a bañarte, alistarte, Sí. comerte algo y... La misma rutina que uno tenía siempre. Digamos, yo todos los martes salía a jugar en la noche. Entonces sí, y es como, yo no tenía planeado que me dispararan, pero son cosas que pasan y cosas que pasan y cosas que Dios sabe por qué pasan. Esteban, y a partir de ahí, bueno, empieza tu currículum en el hospital, empieza a correr un expediente enorme, ¿verdad? Pero los médicos sí te dicen no va a volver a poder caminar. Pues sí, de un principio eso fue como el diagnóstico. Me dijeron, tienes una lesión medular y acostumbrarte a vivir en una silla de ruedas porque no vas a volver a caminar. Pero bueno, mi pensamiento nunca fue así. Ese nunca fue mi pensamiento. Yo dije, bueno, tal vez ustedes me digan esto, pero yo ocupo preguntarle a Dios, a ver qué dice Dios, qué opina Dios. Y Dios me dijo que sí, o sea, que sí se podía, nada más que tenía que tener paciencia, que tenía que trabajar muy duro. Y bueno, pues yo me decidí a luchar. ¿Y siempre tuviste esa fe? ¿O Pues la has venido
como Obviamente alimentando? la fe se ha ido desarrollando a través de los años, pero lo que duré, digamos, después del disparo fueron como 2 meses que estuve como muy deprimido, que sí, digamos, no quería vivir, no quería nada con la vida. Pero luego de esos 2 meses, y ya cuando me decidí a luchar, pues sí, o sea, siempre ha sido luchar, luchar y luchar. Ujú. Yo te iba a justamente hablar un poquito de eso, Esteban. Pues eres un muchacho, 19 años, tenías ya, me imagino, muchos planes, muchas cosas estabas haciendo, y pasa esta situación tan triste, dolorosa e inesperada. Ese proceso de momento, digamos, cuando te dan y pasan esos primeros días, ¿cómo fueron y cómo hiciste ese cambio? Decís a los 2 meses, para decir, no, 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 aquí no me puedo quedar, aquí o arranco o arranco. ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues en realidad fue gracias a mi familia, porque como te dije, yo sí no tenía ninguna ganas de luchar, o sea, ya había perdido muchísimas cosas, había perdido el poder caminar, el poder correr, entonces para mí no tenía sentido estar vivo. Pero fue gracias al apoyo de mi familia y de mi papá que me dijo, no sé, usted está muy joven, se tiene que seguir adelante, tiene que luchar. Y yo dije, bueno, la verdad es que ya perdí todo, no creo que tenga nada más que perder. Entonces fue desde ese momento que yo dije, voy a luchar y vamos a ver qué pasa. Y en ese vamos a ver qué pasa y han pasado muchísimas cosas muy positivas. Ahora sí, entonces hablemos de eso porque quienes seguimos a Esteban en redes sociales, vemos que vos decís, hoy di un paso, hoy di tres, hoy di, y lo celebra lo grande. Y vieras cómo nos inspira a seguir haciendo eso, Esteban, porque uno dice, es un día a la vez y a veces es un paso a la vez. ¿Qué empezaste a hacer? ¿Empezaste a tener como rutinas súper fuertes de fisioterapia o de... Sí, me acuerdo, bueno, la primera vez que fui a terapia, ese día me pude lograr poner de pie, sí fueron como 2 segundos, pero me pude lograr poner de pie. Entonces yo dije, mira, sí se puede, ¿verdad? Nada más hay que ponerle, hay que trabajar y no creerlo montones. Entonces sí, desde ese primer día me decidí a entrenar muchísimo, la verdad, muchísimo, y al gimnasio todos los días. Perdón, te habían dicho que ni siquiera ponerte de pie. Se me habían dicho que me acostumbrara a vivir sentado. Entonces yo dije, bueno, al ponerme de pie, yo dije, sí se puede, o sea, sí es posible lograrlo. Y como te dices, ahí al gimnasio todos los días, tenía terapia casi también que 3, 4 veces por semana. Entonces al principio sí fue como algo muy más físico, digamos, que mental, pero fue algo que me ayudó muchísimo. Al día de hoy ya sí, digamos, tengo como ese equilibrio de saber qué hacer, de no matarme tanto entrenando y todo, porque sí era muy... Llegaste a obsesionarte como... Sí, obviamente como los primeros 3 años me obsesioné mucho con el de lograrlo y lograrlo ya, lograrlo ya, lograrlo ya. Y no, no es así, no es cuando uno quiera. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿verdad? El paso a paso, el valorar los pequeños, grandes pasos Exacto. también es importante y ha sido, como decía Liz, una de las grandes lecciones que también das ahora. Bueno, ahorita lo vamos a hablar con más profundidad, pero ahora que sos influencer, no, no, sí, hay que decirlo así. O sea, la palabra influencer a veces está mal referida, ¿verdad? Porque hay de todo. Sí, Es sí. también las personas que generan opinión y vos estás estás haciendo una comunidad de gente que se motiva también viéndote y eso es importante y un propósito. Pues yo desde un principio empecé a luchar. Nunca quise ser un ejemplo para nadie, ni se me pasaba por la cabeza. Pero como mi lucha sirvió de ejemplo y sirvió como para motivar a tantas personas, pues la agarré como una responsabilidad. Y para mí, de todas esas personas que me siguen y me apoyan, es como una energía, una carga extra que me da para seguir luchando, para seguir creyendo en mi sueño y que ellos vean que sí se puede, que es solo cuestión de creer en uno mismo, creer en Dios y un poquito de paciencia, trabajo duro y sí se puede. Esteban, perdón, a los que te dispararon nunca se les identificó. Pues vieras No había que cámaras. sí, de no, alguna manera. de hecho cuando pasó eso y ellos estaban yendo, gracias a Dios también pasó una patrulla. Entonces la patrulla los siguió y sí los pudo capturar y todo. Y están en la cárcel. Están en la cárcel, sí. Fuiste a juicio. Me llamaron, yo no fui, pero sí, digamos, sí me llamaron y todo, pero, o sea, yo sé que sí están en la cárcel. Ok. Esteban, los amigos. Seguro eras amiguero, no sé.
¿No vieron? Porque si ahora le sobran, a usted le van a sobrar siempre las admiradoras, se lo aseguro con todo respeto, porque es muy guapo. Pero Esteban, los amigos se quedaron, algunos se ¿Y fueron. cuánto cambió aparte de que no podías Exacto, ¿qué caminar? te quitó ese balazo? No solo fue tal Pues, vez caminar de inmediato, no sé qué más. imagínate que hasta la novia se fue. Entonces, dices, fue un proceso donde perdí mucho. Perdí, digamos, como te digo, no solo el hecho de poder correr y poder caminar, sino que perdí muchas personas importantes en mi vida. Entonces, fue un proceso donde yo dije, ya no tengo nada más que perder porque ya lo había perdido todo. Había perdido físicamente, emocionalmente, para mí ya lo había perdido todo. Entonces, por eso me decidí a luchar, porque yo dije, no tengo nada más que perder, ya no creo que pierda más. Y sí, fue un proceso muy duro porque tenía muchos años de relación en ese entonces y como que volver a empezar otra vez de cero, sí, solo, me costó mucho, pero no, o sea, gracias a Dios, todo se supera. Claro, pero también hubo gente que se quedó Ah, y que sí, fue prioritaria para este proceso. exacto, sí, digamos, tuve siempre mi mejor amigo y mis pocos amigos que, digamos, así, leales, que siempre han estado ahí conmigo. Entonces, no, sí, o sea, por dicha, contaba con el apoyo de ellos, el soporte de ellos para poder pasar esos días oscuros, porque sí. Bueno, y eso hablando de la situación y ha sido poco a poco creciendo, pero en mayo pasa algo también, ¿verdad? Que uno, en el caso tuyo, decir, ¿cómo es posible Otra vez. que me pase algo tan severo y tan grande? Primero hablemos desde dónde viene la historia. Te fuiste a Argentina, al Perito Moreno, que es, ¿verdad? Un sueño, La ¿verdad? foto se El ve glaciar, preciosa. hermosísimo. Te fuiste a pasear con tu papá. Con mi papá, sí, mi papá desde el año pasado tenía ganas de ir ya a conocer el glaciar Ujú. Ujú. y ya era algo que ya teníamos planeado. Entonces, en esa Semana Santa nos fuimos. La verdad, estuvo súper bien el viaje, no hubo ninguna complicación ni nada. Sí, como que a medias vacaciones ya como que mi papá estaba medio enfermo y yo estaba compartiendo de habitación con él. Entonces, yo creo que por ahí me pegó todo. Como una gripecilla, dice uno. Sí, sí, sí. Y ya el otro día que fuimos al glaciar, obviamente estuvimos muy cerca del glaciar. Y sí me contaron después que como eso siempre está desprendiendo así como bloques de hielo, pedacillos de hielo, que puede soltar muchos virus o muchas bacterias y que uno no se da cuenta. Ajá. Entonces ya Y uno ahí observando. yo no ahí sí, 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 sí. y ya fue en el vuelo de regreso para acá, para Costa Rica, que yo empecé ya a sentirme como mal. Y llegué un sábado y ya el miércoles en la noche tuve que decirle a mi mamá, no, mamá, lléveme al hospital porque ya no podía ni respirar yo el miércoles en la noche. Y bueno, las fotografías son muy impresionantes porque te vemos lleno de aparatos y aparatos y caíste en coma. Bueno, sí, llegué al Calderón esa noche y yo les dije a los doctores, dije, es que no puedo respirar, ya, o sea, ya mis pulmones no dan. Ellos, gracias a Dios, en el Calderón hay una máquina que se llama ECMO, que es una máquina que da el soporte a los pulmones, que hace el trabajo de los pulmones en el cuerpo, porque mis pulmones ya no, o sea, estaban totalmente colapsados, ya no daban para más. Entonces, como que me inducieron al coma para poder conectarme en esa máquina, entonces sí, estuve un mes en coma, Un un mes. mes, sí. Eh, ¿Cuánto peso perdiste? en los 2 meses que estuve en el Calderón perdí 14 kilos. Oh, Esteban. 14. Esteban, ¿y eras consciente de algo? O sea, durante ese mes, ¿recordás algo? ¿Tenés algún recuerdo de ese mes en coma? Bueno, vieras que a mi mamá le decían así, o a todos mis familiares le decían que me hablaran, que me pusieran como música y así, porque yo como que estaba, según ellos, yo sí estaba consciente de eso, pero yo la verdad sí no me acuerdo como que ellos me hablaran o escuchar algo. Yo sí me acuerdo que estaba como en un sueño así como que muy largo, que no se terminaba, pero no me acuerdo así como que escuchar la voz de mi mamá o la voz de mi papá, eso sí, no. ¿Y soñaste algo en especial o no te No, acordás? sí, como sueños así como, o sea, sin importancia, ¿verdad? Así como que... Y cuando te despertás y volvés a ser consciente de la situación, ¿Te acuerdas de ese día, el primer día cuando... ¿cómo fue? Ya cuando me desperté del coma, primero estaba totalmente desubicado. O sea, yo dije como, me vi en un cuarto, en una pared, en 4 paredes, y yo dije, no tengo ni idea dónde estoy. Entonces me dijeron, bueno, ¿sabe qué fecha es? Y yo estaba en abril, me dijeron, ya es mayo, ya pasó un mes.
Entonces yo dije, bueno, wow, o sea, ya pasó un mes, entonces dice, estaba como súper desubicado y como tratando de entender qué era lo que había pasado ese mes. Mm. O sea, dijiste que al principio te habían inducido al coma. Te inducieron al coma y un mes después vos mismo te despertaste o te despertaron o... No, gracias a Dios, sí fue yo el que me desperté. Y como dice doña Lizeth, dice lleno de cables y lleno de aparatos y todo. Pero poco a poco, y gracias a Dios, fui recuperando como que todo. Entonces ya me fueron quitando todo poco a poco, las La máquinas. máquina hizo su trabajo. La máquina, tenía una máquina esa, la del ECMO, que era lo que le daba el soporte a los pulmones. Y tenía otra máquina que le daba soporte al riñón, también porque mi cuerpo estaba totalmente como apagado. Ujú. Entonces tenía una máquina que daba la función al riñón y otra máquina en los pulmones. Pero gracias a Dios, ya al mes ya me fueron quitando todo eso. ¿Y qué te dicen de ese mes? Porque estuviste al borde de la muerte. Pues sí. Todos los doctores me dijeron, como usted no tiene idea de lo grave que usted estuvo. Y di, no, la verdad, yo estaba dormido para mí. Pero sí, o sea, estoy muy, muy grave. Y como me dijeron los doctores, si no hubiera sido por esa máquina que solo está ahí en el calderón, di pues, Fue neumonía una neumonía severa. Sí. severa. Agresivísimo. Perdiste masa muscular, Perdí todo, o sea, por ahorita, supuesto, porque al estar... sí, ahorita me ven así ya un poquito compuesto, pero en el hospital pues se perdí 14 kilos y parecía yo un hueso, un esqueleto, sí. Por eso escribiste, bueno, y me llamó mucho la atención, aquí pusiste, aquí lo tengo, esta neumonía ha sido unas 100 veces más difícil que el disparo. Estoy todo golpeado, sin músculo, re flaco, pero con una fuerza de espíritu indomable. Así me sentía, yo me veía al espejo y la verdad me da lástima porque sí, ve, aquí estoy todo golpeado. Ujú. Aquí de De los todos tubos Ah, todos y los todo. cables y todo lo que tenía. Y, y fue duro también el otro, digamos, ya el mes que estuve consciente en el hospital, fue duro también porque todos los días llegaban que a sacarme sangre, que a hacerme placas, que a hacerme pruebas. Entonces, obviamente es muy, muy cansado. Y al no poder también uno y estar tan débil, tan desgastado, y pues uno no lo puede sobrellevar también. Pero como te dije, Dios puso algo en mí que es el no se rinda nunca. Entonces, yo por más golpeado que esté, si tengo la fuercita para seguir luchando, yo voy a luchar. Y Esteban, a ver, Dios te puso una prueba muy difícil a los 19 años. Y te vuelve a poner a prueba en mayo, ¿verdad? mayo. En una prueba que, como vos decís, pudo haber sido todavía más difícil y fuerte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Pues sí me he preguntado el por qué me habrán pasado o me pasan a mí esas cosas tan duras. Pero creo que uno nunca va a encontrar esa respuesta. Yo nada más tengo que decir, yo nada más agradezco a Dios, le digo gracias a Dios porque a pesar de esas pruebas tan duras, yo he sentido tu mano, vos has estado conmigo. Inclusive cuando, o sea, cuando me dispararon no me dejaste morir. Ahorita que estuve en coma tampoco me dejaste morir, No te entonces soltó nunca. nunca me soltó. Entonces, más que en el porqué, siempre uno sacar en el porqué a mí, porqué aquí, y uno se pierde en eso. Se pierde también, se puede llegar a desmotivar o caer en depresión. Entonces, Mejor siempre preguntarse el para qué. el para qué y agradecer. O sea, agradecer ¿Y porque, has descubierto ese para qué, ese propósito? pues, uno de los propósitos que yo creo es el de motivar a las demás personas, el que las demás personas vean en mí un ejemplo y que ese ejemplo siempre ha sido de lucha. Entonces, creo que ese es uno de los propósitos. Tal vez habrá un propósito mayor que ese de no descubierto. Pero como le he dicho a Dios, yo cumplo con mi papel, trato de estar listo y para cuando Él me diga, "Stan, hay que hacer esto", yo pueda estar listo para hacerlo. Ese día me quité el cinturón solo un momento y en ese instante ocurrió el accidente. Prevenir es actuar. A ver, yo digo que no es de cero porque el Esteban de hoy no es el de 19 años. Tiene más herramientas, Más tiene experiencia. más experiencia, más material, no sé, por dentro, espiritual. Ajá. Pero sí casi que es de cero físicamente. Físicamente sí fue cero porque o sea, ni siquiera yo me imaginé lo mal que iba a estar cuando llegué a la casa. Porque si yo llegué a la casa y no puedes ni siquiera pasarme de la silla a la cama o a la silla al sillón, que es algo básico. Entonces yo decía, pucha, o sea, no tengo ni las fuerzas para pasarme, soy súper débil. Duré también como semana y media para lograr ponerme de pie porque ni para eso tenía fuerzas. Entonces sí, o sea, llegué muy desgastado, pero como vos decís, y ya con la experiencia que he tenido,
con la fe que he desarrollado a través de los años, yo, bueno, o sea, si hay que empezar de cero, se empieza de cero y nada, seguir luchando. Ujú. Y te han buscado otras personas, digamos, que han pasado por experiencias difíciles y traumáticas, justamente a partir de todo lo que vos has significado, que es motivación, que es esperanza de que se puede salir adelante. Esteban. Pues gracias a Dios a través de los años y sí, por mi lucha he conocido también a muchas personas también que están luchando, digamos como Amalia Ortuño, que también Ah, tiene sí. una historia inspiradora, Es como, ¿Qué trae? también. Sí, como a Rebe también, Rebe con... Ahí se me fue el Con nombre. Alex. Con Alex, ajá. Personas increíbles, como a Junior Oporta también, o sea, Ah, sí. ajá, he compartido con muchísima gente que aparte de inspirarlo a uno, también lo motiva a uno a decir como, bueno, no estamos solos, ahí tal vez hay otras personas con otras luchas, entonces es bonito rodearse de personas que también están luchando y saber que uno está ahí aparenado también. Esteban, cuando vos decís, tengo la fuerza de un espíritu, tengo una fuerza de espíritu indomable, ¿de dónde tomás esa fuerza? ¿De dónde semejante fe para decir, yo voy a salir de aquí? Porque no ha sido sencillo, No, no es fácil, pero para nada. creo que todo eso viene de Dios, porque digamos, si fuera por mí o por mis propias fuerzas, desde que me dispararon hubiera estado ahí acostado en una cama. Pero como yo le digo a Dios siempre, Dios, hágase su voluntad, o sea, que tu voluntad sea mi camino, pero eso sí, dame siempre las fuerzas para poder hacer tu voluntad. Entonces, Él sí es cierto, me ha puesto por caminos muy duros, pero también me ha dado la fuerza para salir adelante. Entonces yo creo que toda esa fuerza y todo ese positivismo viene de Él y de las pruebas que lo han desarrollado a uno y que le han dado más carácter a uno y lo han hecho más fuerte a uno también. ¿Y qué estás haciendo en tu vida, digamos? Contanos más de vos, del Esteban de hoy, porque es un hombre ya físicamente se está recuperando, pero sos un hombre poderoso y fuerte. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, llevo como apenas como mes y medio que salí del hospital. Entonces ahorita sí me he enfocado como en comer bastante, en recuperarme bastante, ¿verdad? Porque sí salí flaquísimo. Igual sigo trabajando con mi papá. Creo que doña Liz una vez nos había acompañado ya en la fábrica. Ujú. Y también tratando de agarrar trabajillos ahí como modelo también. Como le dije a una amiga antes, yo saliendo del hospital mandé un casting así todo flaco y todo hecho leña. Ah, ¿verdad? Así. ¿Y te eligieron? Y ahí estoy, preseleccionado ya. Entonces, Ah, como le digo, o sea, es creer en uno mismo y seguir siempre positivo, porque si usted se empieza a deprimir o a pensar en todo lo que le pasó a uno, no, o sea, uno se estanca y no va a avanzar. Esteban, de todos los tatuajes que usted tiene, ¿cuál es alguno significativo que usted diga, este me lo hice tal día? Bueno, veo que en vez de aretito tenés Es que no me gustan los aretes. ah, bueno, una nota musical. En los dos. En los dos. Ah, bueno, en los dos. Bueno, ¿por qué la nota musical? Y si tenés algún tatuaje como que vos lo volvás a ver y decís, sí, es para darme fuerza, no sé. Tengo uno aquí atrásito, que es una mariquita que dice Mameche, que significa María Mercedes, que fue mi primera terapeuta, digamos, la que tuve después del disparo, que ella por depresión se mató, agarró un arma y se disparó. Y para mí era como una mamá, ella, porque ella me enseñó muchísimas cosas, el volver a ponerme de pie, el volver a dar mis primeros pasos. Entonces para mí sí es el de aquí atrás significa muchísimo porque es como, yo siempre se lo digo a ella también, le hago, si yo no puedo lograr eso por mí, voy a luchar por usted. Entonces es una motivación extra en Te cada tuvo que terapia. haber dolido mucho, Sí, ¿ves? fueron 2 semanas, bueno, fueron sí, durísimo, ¿verdad? Lloré muchísimo, pero de todo se aprende. ¿Y las notas musicales por qué? ¿Amas la música? Eso sí, eso es porque por amante de la música, nada más. Por adorno, por adorno. Pero sí tenés tatuajes Por todo lado. por del lado, ¿verdad? Por Sí, todos sí, lados. porque en Super Saiyajin. Eso, Super Saiyajin, y ahí dice, aquí, así. Aquí este. Ese es de mi papá. Ah, qué lindo. Sí, la vida me enseñó el dolor, tú me enseñaste a superarlo. Gracias, padre, te amo. Qué lindo. Ah, pero ¿se puede hacer el detalle, compañeros? Para que lo vean en YouTube. Ahí. Ajá. Te amo. Qué lindo. Son
Son, ¿No te dolió? Ya uno se acostumbra ya. son columnas en tu vida, tu papá y tu mamá. Ah, sí, súper importantes. Bueno, ahorita que estuve los 2 meses en el hospital, el mes que yo estuve en coma, para mí fue muy fácil porque yo estaba dormido, pero para ellos Sí. fue súper difícil porque tenían que llegar todos los días, tratar de Pronósticos demasiado con pronósticos muy reservados, reservados, a la espera de que en cualquier momento la noticia no... viéndome a mí lleno de cables y de máquinas y todo. Sí, sí. Entonces para ellos fue súper duro, pero ellos estuvieron ahí todos los días. No lo dudo, No es ¿verdad? hijo único, Esteban. No. Sí. Tengo 5 hermanos Ah, más. bueno, bueno. Sí. ¿Y sos No, el no, número? Soy como el del medio. Ajá. Y tus hermanos también están en esa Ah, sí. red de apoyo. por Todos mis supuesto. hermanos igual fueron siempre a visitarme al hospital. Pero como te digo, los que todos los días siempre estaban ahí eran mi mamá en la mañana y mi papá en la noche. Ujú. Familiarmente de muchas cosas tuvieron que adaptarse y cambiar, ¿verdad? Es todo un ambiente familiar diferente. Sí, pues desde el disparo, pues obviamente ya uno no funciona normalmente, ¿verdad? Hay que hacer una silla de ruedas y todo. Pero ahí uno se va adaptando y también la familia lo va apoyando a uno en esos cambios, ¿verdad? Porque al principio yo no quería ni ver la silla de ruedas, porque yo decía, no, o sea, yo no de ahí no me monto ni loco, pero ahí era lo que me tocaba, entonces la familia te va apoyando en eso. ¿Cómo hiciste esas paces, digamos, con la silla de ruedas? Fue con mi terapeuta que ella agarró como una bola de esas de yoga grandes, y como sabía que a mí me gustaba mucho el fútbol, pues me dice, venga, móntese aquí en la silla y juguemos fútbol. Entonces fue como más o menos me enseñó a usar la silla y todo, así, Qué bonito. como para hacer Esteban, las paces. yo no sé, a veces las personas que pasan por esos aros de fuego como los que vos has pasado, tienen tan claras las cosas importantes de la vida, las que a veces a uno se le van. ¿Cuáles son esas cosas importantes? Pues son las más simples, porque la gente a veces piensa que no sé, que el dinero o la plata, no sé, es lo más importante, pero no, digamos, para mí lo más importante en este día es el primero, de que usted se despierta todas las mañanas, ya eso es un regalo. Y digo, bueno, wow, me desperté. Hay muchísimas personas en un hospital que no se levantaron hoy. El poder levantarse de su cama, el poder ir a bañarse por usted mismo, hay muchísimas personas que las tienen que bañar en una cama. Entonces, es el valorar todas esas pequeñas cosas. Digamos, yo cuando, antes del disparo, salía todas las tardes a correr y yo nunca dije como gracias a Dios por permitirme ir a correr, ¿no? O sea, para mí era algo como ya por sentado, algo que y no, al estar así en silla de ruedas, me di cuenta que es un regalo, que el ir a hacer ejercicio, ir a hacer deporte, el poder ir a trabajar son bendiciones que no todo el mundo cuenta. Entonces son esas pequeñas cosas y ya cuando se da cuenta de que esas pequeñas cosas son un gran regalo, ya usted ve la vida con mucho más positivismo. Vos estás ya en una etapa de mucha madurez, para decirlo así, y convencernos y más bien hasta inspirarnos a todos los que estamos a tu alrededor. Pero hay personas que están tal vez pasando en este momento, iniciando un proceso difícil, que no han podido todavía pasar por esa aceptación o por esa decisión de decir, ok, bueno, así esto me pasó y de aquí en adelante tengo que ir para adelante. ¿Qué le dirías a todas esas personas que están pasando en este momento momentos difíciles, momentos en que, ¿verdad?, están sin saber para dónde agarrar, qué hacer, De cómo no lo ven la hago? luz. Sí, ¿verdad? Sí, no ven la salida. No, y están como estuviste vos al principio, esos primeros 2 meses en que no querías nada, no querías intentarlo, no querías morirte. Exacto. Hay mucha gente, Esteban, Hay mucha gente que no tiene nada en su cuerpo que lo limite y aún así no quieren. Su mente está enferma. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué les dirías? Pues obviamente cuando nos pasa algo, de repente de la nada, nadie lo espera, claramente. Y entonces por eso nos hace aferrarnos al pasado, en mi caso, digamos, a lo que me permitió no poder caminar, no poder correr. En ese tiempo que yo estuve así, en esos 2 meses, yo me acuerdo que lo que más me aferraba era mi pasado, como quiero volver a ser el Esteban que era antes. Pero eso ya pasó, o sea, eso no se puede lograr, entonces primordialmente es eso, dejarse de aferrar al pasado porque ya la página pasó, ya lo que vimos anteriormente ya es un capítulo anterior, entonces concentrarnos en el presente, decir, bueno, si estamos vivos aquí es porque Dios tiene un propósito, aferrarnos siempre a los pilares fundamentales, imagino que
todo el mundo tiene que contar con el apoyo de su familia, el apoyo de sus amigos. Entonces, aferrarnos a esas pocas personas que en serio nos quieren, que están para nosotros, y decir, bueno, ¿yo por qué lucho cada día? Entonces digo, bueno, yo lucho porque quiero ver a mi familia feliz, quiero que mi papá se sienta orgulloso de mí, entonces por eso es que siempre voy todos los días a dar mi mejor esfuerzo, porque tengo un porqué muy grande que me permite hacerlo. Entonces, es eso, es dejar el pasado, cerrar ese capítulo, dar gracias porque ese capítulo ya pasó y concentrarse en un nuevo presente. Y si quiere cambiar algo, pues cámbielo hoy para que mañana sea mejor. Esteban, ¿y pudiste, sentimentalmente hablando, reconstruir tu vida? Decir, bueno, yo puedo, en efecto, yo puedo tener pareja, no sé si tenés, pero, ¿o ha sido una parte complicada? La pareja siempre va a ser algo complicado. Sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Pero no, gracias a Dios sí pude sanar todo, pude sanar mi corazón, pude sanar mi alma. Entonces, no, actualmente no tengo pareja, pero sí he tenido varias parejas después de ella. Entonces, sí, sí, o sea, sí pude sanar todo, pero gracias a Dios, como digo, el tiempo todo lo va sanando, entonces, gracias a Dios estamos bien, No, eso es lo con el importante. corazoncito bien. Y con la mejor compañía, yo mismo, mí mismo, ¿verdad? Exactamente. Sí, Esa es la sí, mejor sí, compañía sí, de sí, todas. sí. ¿Y cómo ves de aquí en adelante? O sea, ¿cómo proyectas? ¿Cuáles son tus objetivos? No solamente del proceso, sino también de vos como persona. Pues, me gustaría mucho seguir igual en esa carrera del modelaje, me gustaría mucho igual también como actuar, Ujú. entonces sí, ahí estoy siempre pulseándola en eso para ver qué caminos o qué puertas me abre Dios y, no, cuando Dios abre una puerta nada más, pum, aprovecharla. Ujú. Sí. Que pues son bendiciones que Él da, entonces, Claro. Te quería preguntar por por el perdón, no sé si cabe, que siempre dicen que cabe a las personas que te dispararon. Al inicio, no sé si es un odio terrible, contanos al inicio cómo se procesa esto, que alguien simplemente porque me quiere robar el carro me dispara, me cambia la vida. Has tenido un proceso ahí para digerir el asunto, para... creo que lo primordial que comprender es que hay personas malas en este mundo, que ya uno no puede cambiar eso, hay personas malas que andan buscando hacer el daño. Entonces, lo más importante en el perdón es, más que todo, perdonar a esa persona es perdonarse a uno mismo. Es decir, ¿por qué toca aferrarme yo a ese sentimiento tan feo de tener un resentimiento hacia alguien más? No, es mejor perdonar y ya en el perdón te perdonas a vos mismo y seguís adelante. Porque sí, o sea, estar con ese resentimiento, con ese odio hacia las demás personas solo porque te hicieron algo, al final ese algo me ayudó muchísimo a mí para crecer, ese dolor o esta experiencia me ayudó me hizo descubrir muchísimos dones que yo no sabía que tenía, como modelar, como escribir, como el de motivar a las demás personas. Entonces, yo no veo por qué tener un resentimiento hacia las demás personas. Es nada más como perdonarse a uno mismo y seguir adelante. Qué bonito mensaje. Y de la comunidad que has desarrollado, las redes sociales, que son las redes sociales en este momento también. Pues sí, no, yo gracias a Dios sí, tengo mi página ahí en Facebook que sí tiene muchísimas personas. Muchísimas. Sí. Esteban ¿Te lo Chavarría esperabas? Campos. No, o sea, yo sinceramente, yo como le digo, yo nunca esperé ser un ejemplo para nadie, pero y como Dios lo quiso así, y pues para mí sí, como te digo, es como mucha responsabilidad, o sea, mucha responsabilidad de ver de que hay muchísima gente que en serio ocupa un poquito motivación cada día, de que ver que no solo ellos tienen una vida difícil, sino que también hay personas que tenemos o nos ha tocado pruebas bastante difíciles en esta vida, entonces si yo sirvo de ejemplo, si puedo servir para si mi lucha puede servir para que alguien más se motive, créeme que yo nunca me voy a rendir, yo siempre voy a seguir luchando y tratando de ser ese mejor ejemplo que pueda ser. Mm. Sí, no, y lindísimo porque, a ver, cuando uno vuelve a ver para atrás, vos lo decías, y tal vez podemos ir cerrando con esto que es tan importante. El pasado está ahí, el pasado ya fue. Ahora lo único que nos queda es de aquí en adelante. Y vos en tus mensajes siempre lo inspirás así. Este presente es un regalo, por eso se llama presente. Exacto, por eso se llama presente porque es un regalo que Dios nos da cada día. Y como te dije, ya el pasado, ese capítulo ya pasó. No podemos corregir nada de ese capítulo, no podemos volver a vivir nada de eso. Lo que sí podemos hacer es crear un futuro mejor. ¿Y cómo se crea ese futuro mejor? Trabajando hoy, siendo positivos hoy,
dando lo mejor de nosotros hoy, porque créame que digamos que en el trabajo que yo hago diariamente, es por eso que yo he visto mis frutos cada año o cada cierto tiempo, porque siempre me enfoco en el hoy, en ser mejor hoy, en trabajar más hoy, y así es como vamos a crear un mejor futuro. Y en vos ese paso a paso es muy Pues, significativo. Es muy simple porque es literal, yo tengo que dar paso a pasito con mi andadera o con las barras o con mi entrenador ahora que me tiene aquí a full, pero es paso a pasito y en ese paso a pasito se va sumando y en cuestión ahí de un está. año podemos sumar muchísimas cosas, Ay, ¿sí? sí, y estaremos ahí, Esteban, siempre apoyándote, siempre admirándote mucho, porque sabemos que sos de verdad un referente y una persona que está inspirando a muchas personas. Y sabes que a muchos jóvenes, ¿verdad? Porque a veces, a ver, nosotras que tenemos jóvenes, Sí. sabemos que a veces es muy difícil llegarles, ¿verdad? Pero si alguien como vos les da un mensaje, va a ser como van a tener mayor receptividad, ¿verdad? Van Sí. a tener más disposición de escuchar. Yo Entonces, me imagino que te sigue mucha gente joven. ¿Ves? Bueno, ahora ustedes saben que la juventud ahora cuesta, ¿verdad? O sea, es complicada, pero sí, digamos, me siguen mucho las mamás de los jóvenes, sí. Ok. Pero yo también trato de enfocar mi mensaje en las personas jóvenes porque digo, un muchacho adolescente, sí, lo que está más que todo es perdido. O sea, lo que quiere es como encontrar su camino. Entonces, yo trato como de decir, bueno, ese es el camino que más le sirve para su vida. Entonces, es como tratar de guiarlos. Yo también igual tengo mis sobrinos, tengo mi sobrino mayor, tiene 13 años, que yo sé que está en esa etapa, Adolescente, sí, está en esa etapa ya difícil. aborrecente, dirían por ahí. Y es eso, nada más como que tratar de guiarlos y tratar de que ellos vean en uno un buen ejemplo para que ellos, bueno, si mi tío es buena persona, yo también voy a tratar de ser buena persona. ¿Cuántos años tenés ya? 34. Es que sos come años, pareces de menos, ¿verdad? Sí. Bueno, y gracias a Dios. Sí, y no, y desearte mucha suerte. Sí. Mucha suerte en todo, ¿verdad? En todos esos proyectos, en todo lo que viene y decirte que te admiramos montones. Queríamos este programa para decírtelo personalmente, Sí. que seguimos mucho lo que estás haciendo, que Dios tiene propósitos y que ese propósito se está escuchando y se está viendo, Esteban. Que bien que te debes sentir vos, pero también que bien se debe sentir tu familia. Y es que vuelvo a ver para allá porque ya está tu mamá, ¿verdad? Y yo quiero abrazarla y felicitarla por el hijo que tiene. Uno siempre tiene que felicitar a las mamás cuando admira y ve cosas Sí. buenas en los hijos. Entonces yo quiero felicitarla No, porque tiene hijos maravillosos. este primer mes que salí del hospital, yo vivo solo, pero mi mamá se quedó todo el mes en la casa ahí apoyándome y todo, porque como te digo, o sea, no podía ni siquiera pasarme de la silla a la cama, entonces mi mamá estuvo ahí viviendo conmigo y gracias a Dios que cuento con ella también para lindo. sí. Una Linda. preguntita, bueno, porque ya tenemos que ir despidiendo, pero ¿vivís solo y te haces todo solo y solo? Pues mi mamá me ayuda mucho con la limpieza y la comida, pero sí, prácticamente desde los 18 que vivo solo, entonces ya estoy acostumbrado como a ser muy independiente y hacerme yo mismo mis cosas también. Bueno, y mi mamá me hizo también desde muy pequeño, sea ordenado, sea limpio, ¿verdad? Todo porque... Sin saber, ¿verdad? Qué increíble, Sí, ¿verdad? Que esta ¿no? independencia hoy es una gran ventaja. Es Sí, una gran y una gran virtud, de verdad. Ay, qué Esteban, lindo. qué alegría haberte tenido. Qué inspirador ha Muchísimas gracias. sido. Sí, Qué inspirador, No, de muy bien. verdad. Gracias Lindísimo. por invitarme al programa y no, yo encantado que cuando ustedes quieran tenerme, con muchísimo gusto. Y no dejes de Muchas hacer lo que gracias. estás haciendo. Sí, De ver la vida con propósito, de ver la vida siendo muy positivo y de recordar que hay muchos que te están viendo también y aprendiendo de vos. compartirlo. Compartir. No guardártelo para vos, sino compartirlo. No, todo, yo digo que si mis experiencias sirven para ayudar a los demás, pues siempre lo voy a hacer, siempre voy a Así va a ser. compartir y cada vez que Dios me ilumine con algo, ahí lo voy a estar escribiendo para que sea también de bendición para las demás personas. Y lo estaremos viendo. A vos, Muchas por gracias, supuesto. Esteban. Gracias por venir. Gracias. Qué bonito programa, ¿verdad? Muy inspirador. Si antes éramos fan de Esteban, ahora con doble fuerza. Luego re fan de Esteban Chavarría. Y, Destacadas. sí. Y recuerde que nuestro podcast lo puede Sí. seguir por YouTube, por Spotify y por Apple Podcast para que lo pueda escuchar y se lo recomiende a otros. Así que esperamos que les haya gustado y bueno, nos veremos Sí, pronto. recuerden que cada lunes hay estreno a las 5 de la tarde, así que aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Un abrazo. Gracias, chao. Gracias, Esteban. Cuán cierto es que en nuestra vida Se alegra mucho poder llegar al lugar donde usted se encuentre, en su casa,